¿Trajeron casco? ¿No? Uy, no, pues bueno, ahí les va. Nuestro taller se llama Escogida para perdonar, ¿ok? Y tenemos este versículo que es Efesios 4:32. Quiero que me acompañes a leerlo, que dice: antes sed benignos unos con otros, ¿qué más? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Entonces, este va a ser como nuestro texto base. Ahora, así rapidito, quiero que tomemos unos minutos para que escribas una definición de perdón. Ahí en tu libretita que tienes, escribe una definición de perdón. No tiene que ser extensa, ¿no? Simplemente, ¿qué piensas del perdón? ¿O qué es el perdón para ti? ¿Ok? No tienes tampoco que abrir la Biblia, o sea, así rapidito, ¿qué es el perdón? También vamos a anotar si hemos estado en la posición de tener que perdonar o en la posición contraria, que es pedir perdón. ¿Ok? Y por último ahí también, anota por lo menos un nombre, o sea, se te va a venir un nombre a la cabeza de aquella persona a la que tengas que perdonar y también aquella persona a la que tengas que pedir perdón, ¿ok? ¿Por qué te llevo a anotar? Porque si no lo hacemos se nos va a olvidar, ¿verdad? Como nos hablaba Gaby hace rato, que siempre es bueno con el devocional estar anotando todo lo que Dios nos ha hablado. Y creo que yo me he vuelto así también. Si no anoto lo que tengo que hacer, se me olvida. Entonces es importante esto. Ahora, como este es un taller, me gusta que sea como muy práctico, ¿no? Y por favor, te ruego que tomes notas. Entonces vamos a ver 4 puntos como importantes, y de ahí obviamente vamos a ir viendo algunos puntos más pequeños. Entonces nuestro primer punto es ¿qué no es el perdón? ¿Ok? ¿Qué no es? Por eso te llevé a escribir una definición de perdón, porque ya después nos vamos a dar cuenta si estaba bien o no, o cómo andamos. Entonces, ¿qué no es el perdón? Ese es nuestro primer punto. Dentro de eso vamos a ver primeramente que no es un proceso emocional. ¿Ok? Si estabas pensando eso, pues táchalo porque estabas muy equivocada. No es un proceso emocional. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces estamos esperando, ¿verdad?, a tener ciertos sentimientos o a que se vayan o a quitar ciertos sentimientos de nosotros para poder perdonar, cuando simplemente lo que estamos haciendo es justificar el hecho de que no queremos hacerlo, ¿ok? Porque si hablamos de un proceso, estamos hablando que eso va a implicar que necesitamos tiempo, y Dios nos ha dicho que debemos de perdonar ¿cuándo? Siempre, ¿no? Y es hoy, o sea, ahora mismo, en el momento en que alguien te ha hecho algo. Entonces, si hablamos de un proceso, implica tiempo. Y nuestra actitud es, o podemos justificarlo con esta frase, ¿no? Dios está trabajando conmigo en el proceso de perdonar. Entonces, realmente nos estamos engañando ahí, porque Dios te está pidiendo, perdona ya. Entonces, el perdón no es un proceso. Más adelante vamos a ver que sí es un proceso, pero definitivamente el perdonar lo tienes que hacer hoy, ¿ok? Si hablamos de emociones, no, como decíamos, no es un proceso emocional, entonces estamos anteponiendo nuestros sentimientos con el pretexto de que no queremos ser hipócritas al no sentir perdonar.
Y esto puede sonar muy espiritual, ¿no? Porque, o sea, podemos estar en esa posición de, no, ¿sabes qué? Ahorita no siento que pueda perdonarlo o pueda perdonarla. Entonces, pues mejor no lo hago, ¿verdad? Porque me siento como una hipócrita delante de Dios. Entonces, realmente no se trata de eso, ni de un proceso, ni de emociones. Por ejemplo, y son cosas como muy cotidianas, a lo mejor como muy sencillas, pero sobre todo cuando vas caminando, ¿no? Y hay mucha gente, de repente pues no falta el que ya te pegó, ¿no? O el que ya pasó a traerte la bolsa o algo así. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esas cosas? Lo que realmente hace la otra persona es voltear inmediatamente y decirte, ¿sabes qué? Discúlpame. Y lo que tú haces es decir, ¿qué? No te preocupes, no pasa nada, ¿no? O sea, no nos ponemos en la actitud de si te pegó es como, ay, espérame que se me pase el dolor que acabas de provocarme y entonces ya voy a ver si puedo perdonarte o no. ¿Sabes? Es algo muy cotidiano, muy sencillo, pero ponte a pensar en eso. Jesús mismo en la cruz no es que haya tenido un proceso para perdonar a sus enemigos. O sea, imagínense a Jesús en medio de su sufrimiento, diciéndole a su padre, no, espérame, es que no puedo perdonar ahora, porque me están haciendo muchísimo daño. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a pensar de una manera tan diferente, teniendo este ejemplo, verdad? Ahora, ya vimos, ¿no? Número 1 es que no es un proceso emocional. Y otro punto ahí es, no es poner mi propio estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es el perdón? No es un proceso emocional. Y otro punto, no es poner mi propio estándar. ¿Quién debe ser nuestro estándar para todas las cosas que hacemos en nuestro caminar como creyentes? Cristo, ¿verdad? Pero hay alguien en la Biblia que puso su estándar. En Mateo 18, 21, 22, ¿recuerdan a Pedro diciéndole a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué dijo? Hasta 7. Y según él se estaba viendo como muy espiritual. ¿Verdad que hasta 7? O sea, ya te estoy dando chance, son muchas. O sea, ya la 8ª ya no la voy a perdonar. Pero 7 pues todavía, ¿verdad? Entonces, si Pedro puso su propio estándar para perdonar, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotras? ¿O cómo no lo hacemos nosotras? ¿No? De repente pensamos, si mi hermano peca contra mí, ok, pues bueno, me voy a ver más o menos como Pedro, ¿no? Puedo tal vez 1, 2 o hasta 3 veces ya perdonarlo. Pero después de esas veces, pues ya fue suficiente, ¿no? O sea, como que también tengo que poner un límite para eso. También hay un límite. Entonces ya, más de 3, ya no puedo perdonar. Imagínense a Jesús aplicando esto para nosotras. Ok, ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Cuántas veces has venido a pedirme perdón con el mismo pecado? Y cómo, o sea, Dios nos ha mostrado que su gracia, su misericordia, su amor y sobre todo su perdón es infinito. O sea, nunca va a tener fin, nunca va a tener un límite de que Dios nos diga, ok, solo hasta ciertas veces te puedo perdonar. Otra vez, entonces, ¿por qué nosotras ponemos límites, ponemos cuántas veces? ¿No? Entonces, si hasta Pedro puso su estándar de cuántas veces debía perdonar, creyéndose muy espiritual, propuso que 7. Ahora, nosotras queremos juzgar a los demás y otorgar perdón según nuestras propias normas, punto de vista o experiencias. Pero debemos de tener cuidado con esto, porque así como nosotras estamos siendo o estamos exigiendo más bien
y estamos juzgando de otros, ¿qué dice la palabra? En Mateo 7, 1, 2, que Dios hará lo mismo con nosotras, ¿ok? Con la vara que mides serás medida. Entonces tengamos cuidado con esto. Ahora, cuando ya perdonamos a la persona que pecó contra nosotros, de repente les queremos exigir una restitución, ¿no? Empezamos a pensar como, sí te perdono, pero tú debes hacer, y sacamos, ¿verdad?, nuestra lista de todas las cosas que esa persona tiene que hacer para que yo pueda perdonarla. Entonces realmente no estoy poniendo a Jesús como mi estándar, sino estoy poniéndome yo como, ok, sí te perdono, pero pues ya te hice esta lista y es lo que tú tienes que hacer para que yo pueda otorgarte perdón. Entonces realmente estás poniendo tus propias normas, tu punto de vista o experiencias, ¿ok? También debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Entonces ya vimos el punto número 1, que es ¿qué no es el perdón? ¿Ok? Ahora, número 2, lo contrario, ¿verdad? ¿Qué sí es el perdón? Número 1, es un acto de voluntad y obediencia. El Señor me da la libertad, ¿verdad?, de perdonar o no. Como hace rato comentaba Tere en la enseñanza, ¿no? Dios nos ha dado la libertad para hacer ¿qué? Lo bueno, ¿no?, delante de Él. Entonces, hagamos eso. El perdón otorgado de corazón a los demás demuestra nuestra obediencia a Dios y a su palabra. ¿Quiénes han creído aquí en Jesús? La mayoría, ¿cierto? O sea, si respondes a eso, es como, ok, entonces ya estás capacitada y eso va a demostrar tu obediencia a Dios y a su palabra. Tanto el amor como el perdón bíblico no dependen de mis sentimientos, sino de un acto de mi voluntad al responder al amor de Dios por mí. Cuando perdono a alguien, estoy mostrando mi obediencia y gratitud hacia ¿qué? ¿O hacia quién? Hacia Dios, que me ha perdonado y lo ha hecho gratuitamente. Número 2, ahí mismo en el de ¿qué sí es el perdón? Entonces, número 1, ya vimos que es un acto de voluntad y obediencia. Número 2, es una decisión. Tanto el amar como el perdonar es una decisión. Y estas son cosas que van de la mano. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Pero definitivamente no podemos dar algo que no tenemos. Por eso es que siempre llevo a preguntar, ¿no? ¿Tú has conocido el Evangelio? ¿Has conocido del Señor? Ok, entonces, si has creído, ya tienes lo que necesitas para perdonar. Porque si dices que no, entonces no has conocido a Dios o te estás justificando realmente por algo que no quieres hacer. Entonces, Él te ha dado la capacidad de decidir amar y perdonar a otros y hacerlo de todo corazón, ¿no? Por eso Dios nos anima a que esa libertad la ocupemos y la usemos para hacer lo correcto. Número 3, ahí mismo en ese punto de qué sí es el perdón. Es un mandamiento. Mateo 22, 38, 39 nos dice: el primer mandamiento y el más grande es amar al Señor tu Dios con ¿qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y nos dice algo muy curioso, dice, el segundo mandamiento es semejante, ¿no? Y muchas veces queremos separar estos mandamientos y queremos decir, ok, sí puedo amar a Dios, pero no puedo amar a mi hermana o a mi hermano, ¿no? Entonces realmente no puedes separar estos mandamientos. Si llevas a cabo uno, tienes que llevar a cabo el otro. Y el primero puede ser muy fácil, ¿no? Realmente es como, pues sí amo a Dios, voy a la iglesia, hago mi devocional, tengo comunión con mis hermanos y podemos hacer todas aquellas cosas que revelan que sí amamos al Señor y que tenemos comunión con Él. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la otra parte? O sea, si de verdad
hacemos la primera, entonces tenemos que hacer la segunda. Ahora sí que van junto con pegado esto. Si no amamos a los demás, no podemos amar a Dios. Y si no perdonamos a los demás, Dios no nos puede perdonar. ¿Ok? Entonces, esto me va a llevar a mi punto número 3. ¿Recuérdenme el 1? ¿Qué no es el perdón? Número 2, ¿qué sí es el perdón? Y número 3, ¿cómo debo perdonar? Porque muchas veces estamos esperando eso, ¿verdad? Como, ok, pero dime puntos específicos o qué es lo que tengo que hacer. Y gracias a Dios que nos ha dejado realmente un manual en su palabra de lo que debemos hacer y lo que no. Entonces, ahora, ¿cómo debo perdonar? Primeramente, como Dios me ha perdonado. Y me encantaría como que terminara el taller ahí, ¿verdad? Y es como, ok, ya como Dios te ha perdonado, porque cada una sabemos cuántos pecados hemos cometido delante de Dios, la magnitud de esos pecados, pero también sabemos cuánto amor hemos recibido de Dios y cuánto perdón nos ha dado. Entonces realmente debería de ser simple el hecho de, ¿cómo debo perdonar? Pues como Dios me ha perdonado y punto. Pero no, Dios nos lleva a la palabra y nos desglosa, ¿no? Como todavía para animarnos a otorgar el perdón a otros. Para empezar, Él estaba dispuesto a perdonarme aún siendo su enemiga. En Romanos 5:10 podemos verlo, que dice que éramos sus enemigos, pero fuimos reconciliados con Él. También me perdonó aún antes de que yo pudiera pedir perdón. O sea, Él no estaba esperando a que yo enderezara mi camino para que Él pudiera perdonarme, a que no tuviera deudas con nadie para poder perdonarme. No, Él me perdona antes de que yo pudiera venir con Él y pedirle perdón. Esto está en Romanos 5:8. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me perdonó no porque yo lo merezca, sino por su gracia y misericordia. ¿No? Y lo mencionaba también Gaby en Efesios 2:4, 5, 8 y 9. Que Dios es rico en misericordia y su gracia me salvó y me perdonó. Por gracia somos salvas, ¿verdad? Y me perdonó completamente. Romanos 8:1, que dice que ya no hay ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que estamos en Cristo. Entonces, otra vez, si hemos conocido el Evangelio, sabemos que Él nos ha perdonado completamente. Y lo que más me encanta es que Él nunca se negará a concederme perdón si vengo a la luz y confieso delante de Él mis pecados. Esto está en primera de Juan 1, del 5 al 10. Entonces, anótate bien estos textos para que después puedas darle una leída más detenidamente en casa. Entonces, Él nos limpia de toda maldad. Ahora, el perdón de Dios rebosa de gracia y misericordia que perdona toda la culpa y condenación que había en mi contra. Aunque el perdón no necesariamente me libera de las consecuencias de mi pecado, sí me exime por completo de la sentencia que yo debía pagar. Entonces, Dios al perdonarme me da lo que necesito, mas no me da lo que merezco. Hay una gran diferencia en esto. Entonces, cuando Dios nos ha perdonado, muchas veces quisiéramos, ¿verdad?, evitar esas consecuencias que tenemos que vivir, pero muchas veces es lo que necesitamos para que de verdad nos caiga el 20 de lo que hemos hecho y podamos realmente entender cuán grande amor nos ha dado. Entonces, qué importante es eso. Y tengo como ejemplo el Señor perdonando la deuda a su siervo. ¿Recuerdan ese texto en Mateo 18:32? ¿Cuánto perdonó el Señor? 10,000 ¿qué?
10,000 talentos, ¿se acuerdan? Y el siervo no quiso perdonar 100 denarios. Anoche me estuve poniendo como a buscar para sacar la equivalencia y no sé qué. Soy mala para eso. Pero realmente digo, ok, enfócate. 10,000 te habla de demasiado, ¿no? Y 100 te habla de, pues poco, ¿no? Realmente. Entonces, en esta parábola, el Señor que está perdonando al siervo, el Señor es Dios. El siervo somos nosotros. Y el consiervo es aquella persona a la que tengo que perdonar. Entonces, el Señor me ha perdonado 10,000 pecados, muchísimo más, ¿no? Y yo no puedo perdonar un pecado que realmente a la luz de lo que Dios me ha perdonado es nada, ¿no? Entonces, no estemos albergando eso en nuestro corazón. Realmente nuestra deuda era impagable, solo había una forma de pagarla y esa era, ¿recuerdan Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Solamente con eso se podía pagar. Pero el amor de Dios hacia mí fue de tal magnitud que mandó a su Hijo Jesús a pagar por completo mi deuda. Y no solamente eso, sino que también me regaló una vida eterna a su lado. Entonces, otro punto ahí. ¿Cómo debo perdonar? Bíblicamente. Entonces, el primer punto era, ¿cómo debo perdonar? Como Dios me ha perdonado. Y ahora es, ¿cómo debo perdonar? Bíblicamente. El perdón básicamente lo practicamos todos los días, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero para poder otorgar el verdadero perdón bíblico, debemos primero entender que hemos pecado y aceptar el perdón gratuito de Dios que Dios nos ha dado. Y entonces podemos seguir su gran ejemplo de otorgar perdón a otros. Entonces, otra vez, si nos decimos creyentes, si hemos conocido el Evangelio, tenemos el perdón de Dios y podemos darlo a otros. Ahora, vamos a ver algunos puntos prácticos de cómo podemos perdonar bíblicamente. El primero sería, no volveré a mencionar el incidente y mucho menos para usarlo en tu contra. ¿Ok? Primera de Corintios 13:5. Te vuelvo a repetir, no volveré a mencionar el incidente y mucho menos para usarlo en tu contra. Primera de Corintios 13:5 nos dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Y qué dice ahí? No guarda rencor. Entonces, ¿alguien de aquí lleva un diario? Cuando estábamos en el otro taller, sí levantaron por ahí algunas manos. Pero obviamente en un diario llevas como registro, ¿no? De todas las cosas que haces o que te hicieron, ¿verdad? Entonces, si estás llevando realmente como una lista o una cuenta de las cosas que te han hecho, estamos guardando esa transgresión. Eso es algo que no deberíamos de anotar para no estarlo recordando, ¿ok? Porque si no, estamos guardando esa transgresión como un arma hasta el momento adecuado, ¿no? Podríamos ponerlo así, para usarla para 3 cosas: para atacar, para negociar o para ganar algo. Qué peligroso es estar en esta posición. Entonces, esas son cosas de verdad que no quieres tener anotadas, porque ya bastante tienes con la mente, ¿verdad? Que te está recordando todo el tiempo que te han hecho algo. Entonces, desecha eso y borra esos registros, ¿verdad? Del diario. Porque entonces, si nosotros estamos guardando eso para poder usarlo en el momento adecuado, tiene un nombre y está muy feo, porque no estás perdonando. Realmente eso lo estás guardando ¿para qué? Para pecar, para manipular a la otra persona. ¿Ok? Entonces, quita todo eso de ahí. Porque entonces, si sucede esto, nosotros ya estamos del otro lado. Entonces, ahora nosotros
vamos a ser las que vamos a tener que ir con esa persona y pedirle perdón, porque ya estamos pecando en su contra. ¿Ok? Otro punto ahí. No divulgando con otros acerca del incidente. O sea, no hables con nadie más acerca del incidente. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para ¿qué? La necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, si no va a ser de bendición para la otra persona, no lo digas. En pocas palabras, no andemos de. Ok, ustedes lo dijeron, yo no tengo anotado eso, ¿no es cierto? Sí, claro, no andemos de chismosas. Porque cuando ya perdonaste a alguien, el asunto debe de quedar ahí, ¿ok? Si es entre dos personas, ¿no? Obviamente ya hablaste, ya arreglaste las cosas y todo debe de quedar ahí. Pero luego queremos como con la hermanita, ¿verdad? Acercarnos y, bueno, te voy a contar para que ores específicamente, ¿ok? Y la verdad es que sí lo hacemos, o sea, sí nos cae el 20 porque lo hemos hecho. Entonces, realmente, si ya perdonaste y si ya arreglaron las cosas, hasta ahí debe de quedar. Ahora, si es un asunto, digamos, más grave, que necesite consejería de tus pastores, de tus líderes en tu iglesia, o incluso de alguna persona en algún ámbito profesional, claro que tienes que hablarlo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que andar realmente pues compartiéndolo con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, otro punto ahí. ¿Cómo puedo perdonar? No deteniéndome a pensar en el agravio. O sea, no me voy a detener a estar pensando, como te decía, ¿no? Nuestra mente ya nos ayuda tanto, ¿verdad? Que estamos piense y piense. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y luego, ¿qué dice? Y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. ¿Ok? Entonces, si aún después de perdonarnos la pasamos meditando en nuestra mente en todas las cosas que nos han hecho, realmente no estamos perdonando y estamos teniendo a esa persona todavía en esa cárcel. O sea, ni la ha sacado. Es así, no, o sea, hasta que ya no sienta, hasta que ya no piense, hasta que ya no pase nada, entonces ya voy a perdonar. Entonces realmente sigues teniendo por culpable a aquella persona que te ofendió. Y muchas veces queremos o albergamos, ¿no? También este pensamiento de yo sí te voy a perdonar, pero no voy a olvidar, no olvido, ¿no? Entonces quítate también eso de tu mente, porque otra vez, o sea, si hemos creído en Jesús, esos pensamientos realmente son mundanos y carnales. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha olvidado lo que yo he hecho en contra de Él, que ha sido horrible, ¿verdad? Entonces, si Él mismo ha prometido no acordarse más de lo que yo hice, ¿quién soy yo para estar acordándome de todo lo que alguien más ha hecho, me ha hecho a mí? Otro punto ahí. No permitiendo que el agravio se interponga en la relación con mi hermana. O puede ser con otra persona, ¿verdad? Yo pongo hermana porque pues estamos aquí puras chicas hoy. Entonces, no voy a permitir que el agravio se interponga en nuestra relación. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto que dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién nos dice? Con todos, no solo con los que te caen bien, no solo con los que soportas, nos dice con todos.
Entonces, siempre debemos buscar la restauración. Ahora sí, esto sí es un proceso. ¿Recuerdas? Hablábamos que el perdón no es un proceso. El perdón lo tienes que otorgar hoy, ¿ok? Porque Dios te lo está mandando. Pero la restauración sí es un proceso. Entonces, siempre debemos buscar la restauración con la persona perdonada. Esta suele ser la parte más difícil. Pero si hubo una confesión genuina de la otra parte, entonces esto va a ser muchísimo más fácil. El camino que llevará a la restauración puede ser doloroso, ¿verdad? Porque es eso, o sea, vas a recorrer un camino y puede que eso te lleve a estar sí recordando tal vez las cosas que te hicieron, pero ya no de una manera como lo decíamos, ¿verdad? Para usar nuestra tarjetita en determinado momento. Pedir perdón y confesar una falta no es nada fácil, pero debemos tener la confianza de que a su tiempo todo esto traerá frutos de unidad que se conservarán para ahora. O sea, lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo para hoy? Para la eternidad, para cuando estemos con el Señor, cuando seamos perfectas, ¿verdad? Entonces, ten en mente esto y busca hacer estas cosas. Ok, y si me dices, ok, después de todo lo que me dijiste, pues no, como que no me has convencido de que perdone, ¿verdad? Y está padre porque yo no te tengo que convencer, el que te tiene que convencer es el Señor. Pero igual puedes decir, ¿y qué sucede si me rehúso a perdonar? Digo, ¿verdad? Para ir tanteando si lo hago o no. ¿Quieres escuchar? Ya que el perdonar es un mandato, ¿verdad? Como lo dijimos, para aquellos que están afuera o para aquellos que hemos creído, ¿no? Si no lo hacemos, realmente estamos ¿qué? Pecando. O sea, lo sabemos. Si no hacemos realmente lo que Dios nos ha dicho que hagamos, estamos pecando. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y, o sea, me contestan y todo, y realmente sabemos muchas cosas que Dios nos ha dicho en la palabra. Recordamos versículos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto, verdad, hacerlo? Entonces, realmente si no lo hacemos, estamos pecando. Y lo que realmente estamos mostrando a las personas que nos ven afuera es una ingratitud demasiado grande hacia Dios y hacia el perdón que Él nos ha extendido. Entonces, ¿qué quieres mostrar afuera? ¿Que tienes un Dios que te ama y que puede perdonar N cantidad de pecados? ¿O un Dios que no te ama y que no te puede perdonar porque tú no lo haces? Eso estamos mostrando. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Ahora, ¿y qué si yo he ofendido a alguien? ¿Ok? Porque ya vimos, y esa es la parte bonita, ¿verdad? Ok, que me vengan a pedir perdón y ya sé lo que tengo que hacer. Pero ahora, ¿cómo debo pedir perdón yo? Y ese es nuestro punto número 4. ¿Recuerdas que te dije 4 puntos? Número 1, ¿qué no es el perdón? Número 2, ¿qué sí es el perdón? Número 3, ¿cómo debo perdonar? Y número 4, ¿cómo debo pedir perdón? ¿Ok? Porque a lo mejor esperabas que ya, pues sí, tú perdona y ya. No, pero si tú has hecho algo, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando cometemos un pecado, ¿a quién ofendemos primeramente? A Dios, ¿verdad? Entonces, debemos venir a Dios y confesar lo que hemos hecho delante de Él. Porque muchas veces también queremos o tenemos esta actitud, ¿verdad? De bueno, pues yo ya se lo confesé a Dios. Me lavo, me limpio y ya no tengo que decírselo absolutamente a nadie ni a la persona, y mucho menos a la persona que he ofendido. Pero ahí, bueno, ahorita vamos a ver otro versículo. Pero entonces primero debemos
de venir a Dios y confesarle lo que hemos hecho. Debemos confesar todo lo relacionado con pensamientos, todo lo que ha pasado por tu mente contra aquella persona, lo relacionado a palabras, todo lo que has dicho, todo lo que le has dicho a aquella persona o le has dicho a otros sobre la persona que no has querido perdonar. Y también todo lo relacionado a las acciones, todo lo que has hecho. ¿Ok? Estos tres tienen que ir de la mano. Entonces, confiésale a Dios todo esto. Y ahora algunos puntos prácticos. ¿Cómo debo pedir perdón? Dirígete a todos los afectados. ¿Ok? Como primer puntito. Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, no habremos confesado plenamente un pecado hasta que no nos hayamos dirigido a todas aquellas personas que hemos afectado, como lo decíamos. Si es solamente entre dos, pues esas dos personas deben arreglarlo, ¿no? Como dice Mateo 15:18. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿no? Y si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿ok? Pero si ofendiste a alguien delante de un grupo, debes convocar a todo ese grupo y entonces hablar con todos ellos y pedir perdón, ¿ok? Porque entonces es ahí cuando se notará que genuinamente estás pidiendo perdón. Ahora, cuando hables con aquella persona a la que has ofendido, no debes hablar con ella o dirigirte con ella solo para acusar o sacar a relucir sus fallas, ¿ok? Porque muchas veces queremos como venir a pedir perdón, pero otra vez ponemos nuestras propias normas, ¿no? Venimos como, podemos decir, perdóname por haberte tirado la puerta en la cara, ¿ok? Y hasta ahí debe de llegar el que estás pidiendo perdón. Pero, pues bueno, nosotras nos pintamos solitas, ¿verdad? Para lo demás y le aumentamos. Perdóname por haberte tirado la puerta en la cara por lo que me dijiste, o por lo que me gritaste, o por lo que no dijiste. O sea, ahí realmente ya estás anulando, ¿no? Que realmente estás pidiendo perdón genuinamente. O sea, otra vez, hazlo nada más diciendo cómo tú has ofendido al otro, ¿ok? Otro punto ahí, ¿cómo debo perdonar? Evitando las expresiones pero y tal vez, ¿ok? Quita de tu vocabulario cuando vayas a pedir perdón los peros y los tal vez, porque realmente estas son palabras que están haciendo a un lado el perdón que tú estás dando, ¿no? Cuando la otra persona ya te está escuchando pedirle perdón de cierta manera y tú empiezas a usar estas frases, pues entonces realmente ya no es genuino. Y también ahí podemos expresar, ¿no? Es que si tú no lo hubieras hecho, entonces, ¿qué decimos? Yo no hubiera actuado de esa forma, ¿no? Si tú no hubieras dicho tal cosa o si tú no hubieras hecho, entonces todo sería diferente. Otra vez, entonces ya no está la pelota del lado de nuestra cancha, ¿verdad? Está del lado del otro. Entonces ya no estás en el punto de estoy pidiendo perdón. Otro punto ahí. Reconocer específicamente lo que hice y no excusarme. No pongas excusas. Una declaración general y muy usada cuando pedimos perdón es decir, lo siento, ¿verdad? Nada más, y como que hasta ahí queda.
pero realmente debemos expresar claramente lo que hemos hecho, porque dos cosas pasan ahí. Una es o que no estamos conscientes realmente del pecado que hemos cometido, o la otra es que no queremos hacernos responsables del pecado que hemos cometido. Y creo que muchas veces yo me inclino por la segunda, ¿verdad? Debemos hablar específicamente del pecado para que sea auténtico. Y otra vez, algunos ejemplos de excusas que ponemos. Cuando vas a pedir perdón, puedes decir: perdóname por haber reaccionado de esta manera. Y hasta ahí debe de quedar. Tú ya fui a pedir perdón, pero no, la aumentamos otra vez. Perdóname por haber reaccionado de esa manera. Es que hoy no es un buen día para mí. Es como, ok, o sea, sabemos que varios días cada mes no es un buen día para nosotros, o varios días, ¿verdad? Pero eso no debe de ser una justificación para aumentarle palabras al perdón que estamos pidiendo. Entonces, simplemente que quede ahí: perdóname por haber reaccionado de esa manera, ¿no? Y obviamente reconociendo lo que has hecho. Otro punto ahí: reconoce cuánto lastimaste a otros. O sea, la magnitud de lo que hiciste, ¿no? Enfrentar el daño puede ser abrumador, pero debemos reconocer cuánto dolor causamos a otros con nuestro pecado, porque esto ayudará a reparar el daño verdaderamente, ¿ok? Entonces, creo que sí estamos conscientes de cuánto hemos dañado o estamos incluso todavía dañando a otros. Entonces, otro punto ahí: acepta las consecuencias. Y creo que ese es el punto que muchas veces queremos dejar a un lado, ¿verdad? O queremos omitir. Otra vez, queremos que solamente un "lo siento" borre todas las consecuencias que debemos enfrentar. ¿Han jugado a este juego de Monopoly, que tiene una tarjetita que dice para salir libre de la cárcel, ¿no? O algo así. O sea, cuando te sale esa tarjetita es como, ya la hice. Si llego a ese cuadrito, pues la ocupo y ya salí, ¿no? Entonces, así guardamos nuestra tarjetita de "lo siento", como en el juego, ¿no? O sea, entonces hemos ofendido a alguien, entonces, tengo mi tarjetita, voy con esa persona y ahí está, "lo siento, ya, sácame de la cárcel", y con eso basta. No queremos afrontar las consecuencias que muchas veces, como lo decía, ¿verdad? Dios nos permite en su gran amor pasar por ellas, la verdad. Entonces, también ocupamos mucho la expresión de: ya he dicho que lo siento, ¿qué más? ¿Qué más quieres que haga? Entonces, ahí realmente no es una confesión verdadera. Puede ser que el ofendido no quiera perdonarte en ese momento, pero en este caso recuerda que solamente tú eres consciente y tú eres responsable por lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas, ¿ok? Esto, cuando vas tú a pedir perdón, es un asunto entre Dios y tú, y lo que haga la otra persona ya no te debe de importar. Realmente lo que Dios va a tratar con esa persona es otra cosa. Entonces realmente tú solo eres responsable de lo que Dios te ha ordenado hacer. Entonces, si Dios te ha ordenado ir y pedir perdón, tienes que hacerlo. Solo asegúrale a esa persona que realmente tienes, que realmente deseas su perdón y que realmente quieres cambiar. Y esto nos lleva a otro punto: cambia tu comportamiento.
Entonces no estaremos verdaderamente arrepentidos cuando nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. O sea, el fruto debe notarse en nosotros, ¿ok? El fruto debe ser visible. Si nuestras acciones no cambian en lo más mínimo, no esperemos de la otra persona, ¿verdad?, que estamos tratando de reconstruir esa confianza con ellas o con ellos sea completa. Porque entonces, o sea, si tú no lo haces completamente bien y todo, entonces no esperes que la otra persona te pueda perdonar también completamente. Entonces tienes que cambiar muchas cosas y eso realmente Dios nos lo va a ir mostrando, ¿ok? Eso ya es muy personal. Otro punto ahí, y ya sería nuestro último, dice: pide perdón, no solo disculpas. Tenemos que ver que hay una gran diferencia entre estas dos frases. Hace un tiempo se nos acercó un matrimonio allá en la iglesia para hablar con nosotros y el esposo empezó diciéndonos: bueno, es que venimos a hablar con ustedes porque primeramente queremos pedirles disculpas. Entonces voltea a la esposa y le dice: no queremos pedir disculpas, queremos pedirles perdón. Y es como, realmente, o sea, sí ves la diferencia tan enorme, ¿no?, en que de verdad pidas perdón. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces, dilo claramente: ¿me perdonas? Debemos dar a la persona que hemos dañado la oportunidad de procesar su dolor. Es posible que tengamos que esperar mucho tiempo antes de que llegue el perdón. No supongamos que todo se puede ignorar instantáneamente, ¿verdad?, como lo veíamos anterior. Así que si mi confesión ha sido genuina y pedí perdón de corazón, debo esperar el tiempo que sea necesario la respuesta de la persona que me ofendió, ¿ok? O sea, así como no tienes que ponerte a exigir de otros, ¿no?, con tu lista de cosas, entonces así debemos nosotros esperar a que la otra persona nos perdone, ¿ok? Entonces, otra vez te repito, me encanta cómo el Señor nos ha dejado realmente este manual y ve a Él. O sea, cuando realmente dices: es que no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo, ve a Él y Él te va a guiar para lo que tengas que hacer. Y usa esa libertad que Él te ha dado para poder hacer lo correcto, ¿ok? Entonces ahora, no sé si tenemos tiempo para lo de la hojita. ¿Sí? Toma unos minutitos nada más para poder leer esta hojita, ¿no? Y como te llevé al principio a anotar algunas cosas ahí, ya la hojita es un poco más específica, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. O sea, realmente, porque a veces necesitamos como, ¿y cómo le hago para empezar?, ¿no?, para pedir perdón y para perdonar a otros. Entonces, tómate un tiempo. Esto es muy personal, muy personal, y tal vez no tienes que hacerlo tan extenso. Es muy sencillo. Realmente tiene que ser muy sencillo. Y anota realmente lo que Dios te ha hablado hoy, ¿no? Por ejemplo, mi plan para pedir perdón. Ahí dice, ¿no?, persona a quien necesito pedir perdón. O sea, escribe el nombre tal cual. Ofensas por las cuales necesito pedir perdón. Los pasos que daré y las palabras que usaré para pedir perdón. O sea, no seas general, sino sé específica. A, restitución que no necesito hacer a la persona ofendida. B, pasos específicos que tomaré para despojarme del viejo patrón de pecado y revestirme de las nuevas obras, pensamientos, palabras y acciones. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos? Justas.
Palabras que usaré cuando pida perdón, ¿ok? Entonces, para que no andemos como que vagando ahí, que no sepamos cómo hacerlo, ahí está un poco para hacerlo más específico. Y después atrás dice, mi plan para demostrar perdón. Nombre de la persona que necesito perdonar. Ofensas que necesito perdonar. Pasos que daré para no cavilar en la ofensa sufrida. No recordarle de una manera acusadora su pecado a la persona perdonada. No chismear a otros acerca de la ofensa, la ofensa sufrida. Remover todos los recuerdos de la ofensa sufrida. Restaurar la comunión con la persona perdonada hasta donde sea bíblicamente posible. ¿Ok? Realmente como que vas a sintetizar los puntos que acabamos de ver, ¿no? Entonces tómate un tiempo, pero antes, ¿por qué no oramos? Y terminamos con esto. Gracias, Señor, por tu palabra, por habernos hablado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú preparas nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra. Y ahora yo te ruego, Señor, que puedas ayudarnos, Señor, a dar esos pasos de fe que necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos has capacitado, nos has dado todo lo que necesitamos para poder actuar, Señor, de una manera que a ti te agrada. Simplemente nosotros queremos agradarte a ti, reflejarte a ti, Señor, con aquellos que aún no te conocen. Y por favor, llévanos, Señor, a dar estos pasos que necesitamos. Si hemos ofendido a alguien, Señor, o si necesitamos perdonar a alguien que nos ha ofendido, no nos permitas quedarnos solamente con esta información, Señor, y estar meditándolas, Señor, sino que si tú hoy nos has hablado esto, Señor, es porque necesitamos dar este paso hoy. Danos fe, danos sabiduría, ayúdanos, Señor, llévanos de tu mano. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús, y te damos gracias.